Buenas tardes y todos y todas. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Me presento. Soy Catherine López, gestora académico de programas abiertos de Executive Education de la Facultad de Administración de la Universidad de Bienvenida a este webinar denominado La comunicación como reto gerencial a cargo de la profesora Ingrid Marcela León. Ella es psicóloga, experta en comunicación no verbal y resolución de conflictos. Así que, profe, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias, Katy. ¿Me puedes permitir confitrión con el otro computador? Porque no puedo compartir. Buenas tardes a todos. Un placer saludarlos en esta tarde. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Placer saludarlos. ¿Cómo están? Katy, no puedo compartir. Ya, profe. ¿Listo? Sí, señora. ¿Me están viendo? Ya me están viendo. Bueno, Sí, señor. pues la idea es acompañarlos este rato, dándoles un abrebocas de lo que es la comunicación como reto gerencial y darles algunos tips que nos permitan entender cómo funciona la comunicación desde la gerencia. Yo les tengo una invitación y tiene que ver con estas cosas. Participar activamente. La idea es que entre todos podamos construir y que puedan preguntar lo que necesiten preguntar. Compartir ideas y experiencias, porque estos son temas que vivimos cotidianamente. No son temas ajenos a nosotros. Hay otro que yo llamo tono, tino y tacto, que tiene que ver con poder decir las cosas que pensamos de una manera correcta y sabiendo que estamos varias personas, en este momento estamos 24 personas en el aula y que en algún momento hay cosas que no van contra mí ni que se las estoy diciendo a nadie en especial, sino que estoy haciendo un comentario. Y definitivamente divertirnos en este rato, porque creo que la diversión es clave para poder aprender y asimilar cosas. ¿Cómo va en esa invitación de entrada? Excelente, muy interesante. Gracias, Carlos. De una, vamos a participar. Súper, Mariana. Cuenta con eso, vamos. Qué bueno, me encanta esa energía, ese ánimo que tienen. Entonces, empecemos por una pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo informar que comunicar? Porque son cosas que a veces confundimos. ¿Quién quiere? El que quiera puede abrir el micrófono o abre el... o alza la Para mano. nada. Yo Para creo que nada, no. está lejos. Digamos que yo incluso uso muchas veces para explicarlo como una especie de pirámide en la que la comunicación pues es una cosa demasiado grande, porque finalmente informar, hasta los objetos inanimados nos informan, es decir, uno ve una silla y sabe que es azul, eso es información. ¿Quién la dio? Pues la silla. Entonces, informar lo hace cualquiera. Comunicar es lo más difícil porque comunicar, como su raíz lo dice, es como ya una cosa común, es volver algo común y eso es muy difícil. Sí, yo no veo, como dice, informar en una dirección, comunicar va en dos y involucra entendimiento. Ok, muchas gracias, Mike. ¿Algún otro comentario? Solo Mariana. complementar. Comunicar es interacción. Para comunicar se necesita que haya una interacción y para informar no. Ok, clave lo que están diciendo. Entonces, Creo que comunicar también es lo que yo digo, cómo lo interpreta la otra persona, lo entiende y que yo sea capaz de comunicar lo que quiero decir. Que creo que es el reto más importante acá. acabas de decir algo clave. La responsabilidad de la comunicación va en el emisor y eso rompe algunos paradigmas que tenemos. Cuando yo le suelto esa frase, la responsabilidad de lo que el otro entiende es mía. Eso implica que yo necesito afinar muchas cosas. Y cuando estamos en cargos gerenciales, estamos con dos tipos de comunicación que nos tocan. La interpersonal, que es la que construimos día a día con todas las personas que se nos cruzan en el camino y todo lo que implica la organización.
y todo lo que implica la comunicación organizacional. Y necesitamos cuidar las dos, que se vuelvan coherentes, que vayan de la mano y que vayan dirigidas, porque si no podemos perdernos en el camino. Entonces, ¿para qué comunicamos normalmente? Esto está todo desde, pues este es general, pero está muy en el rol gerencial. Para influir y afectar el comportamiento. Para eso comunicamos, para que con las otras personas pasen cosas, que hagan cosas, que tomen acciones, que vayan hacia algún lado. Para obtener una respuesta. Queremos lograr algo y necesitamos que pase algo en el otro. Una respuesta que no necesariamente es la que nosotros medimos, sino la que la persona recibe con base en lo que le estamos diciendo. También comunicamos para coordinar acciones y es clave. Y si no generamos proceso de comunicación, las acciones pueden quedar en el aire, pueden quedar en la nebulosa, pueden no coordinarse o pueden tener resultados desastrosos. Para hacer promesas y hacer declaraciones, para eso también nos comunicamos. Y para transmitir información definitivamente. Entonces, cuando transmitimos información va más allá del simple hecho de informar, va a lograr ciertos niveles que nos permiten verificar que la información tiene un impacto. Entonces, definitivamente la comunicación es una de esas herramientas esenciales a través de la cual las organizaciones logran generar procesos, generar acciones, generar resultados. Cuando no hay comunicación, y esta puede ser humana o no humana, podemos tener desastres como el de la gráfica. Cuando la comunicación se va hacia información o se va hacia otros lados, o cuando no garantizo que el otro me entendió lo que yo necesitaba comunicar. Entonces, ¿les ha pasado algo así como la gráfica? Mucho. Cuenta, Mike, cuéntanos. No, tecnología, yo tengo varias áreas de dominio de tecnología es una, y a cada rato llegas con el producto y sale alguien que te dice, pues si eso no fue lo que yo te dije y tú tienes algo firmado diciendo eso, pero él lo que escribió allí lo pensó de otra forma y efectivo, o sea, no se toma, no hubo comunicación de ningún tipo y luego se pierde muchísimo dinero echando para atrás y tumbando cosas y wow, es horrible. Pasa con mucha frecuencia. Y terminamos en unos reprocesos carísimos. Y buscando los culpables por todos lados. Tú no dijiste, yo sí te dije, tú me dijiste. No, blanco es blanco, negro es negro. Algo tan sencillo como que negro es negro no resulta tan obvio a veces. No, el negro no es tan negro como tú lo ves. O yo lo veo más negro a veces. Entonces sí, tiene que ver con eso. Entonces, la comunicación es un proceso básico que además tenemos una trampa mental muy complicada. Juramos que es que no sabemos comunicar porque es que comunicarse es lo mismo que respirar y que es natural. Y aunque sí es un proceso que es natural, es un proceso que tiene grandes niveles de aprendizaje. Sobre todo cuando nos movemos en diferentes culturas, con diferentes lenguajes, con diferentes idiomas. Entonces, las organizaciones sin comunicación son imposibles. Se van a perder. Porque si no podemos proyectar la comunicación y saber qué queremos desde un simple objetivo, no lo vamos a lograr. Hay algo que es clave, y es que si hay conflictos en un grupo, es posible que el problema sea de comunicación. Y está comprobado que en el 98% de los casos, el problema es de comunicación. Una palabra que se entendió mal, algo que dije, como lo estaba diciendo Meg, pero lo dije, pero no lo dije, pero el otro lo entendió diferente, pero entonces nos quedamos en el pero es que sí, pero, y entonces alguien tiene la responsabilidad. Luis, cuéntanos. Gracias. Es que yo pienso que además de ese lado que estás mencionando y lo que mencionaba ahorita Mike, de que otras personas no entienden, pienso yo que también que hay otras personas que a propósito se hacen o aprovechan que hay errores en la comunicación para beneficiarse o para hacer una desviación de los temas hacia el mejor provecho. Entonces, aprender este tipo de métodos o conversaciones o definiciones es muy importante para también evitar que otros atrapen esos vacíos que uno a veces deja en las comunicaciones. Claro, además porque no somos conscientes a menos que estemos trabajando todo el tiempo en esto, como la paso yo, pero hay cosas que las personas no somos conscientes ni siquiera de las palabras que utilizamos muchas veces. Entonces el impacto de las palabras puede generar
cosas diferentes en el otro. Es clave eso. Angie. Perdóname. No sé quién Hola. está. Hola, Angie. Sí, yo quería, digamos, como también, tú estabas mencionando que en comunicación, pues obviamente la responsabilidad de quien lo emite, pero a veces cómo haces para conectar con otras personas que a veces de pronto no están como en ese nivel de escucha activa, en que posiblemente lo que tú les quieres decir como que o no se tiene en cuenta o realmente no estás como en ese nivel de foco para recibir la información y como al final tener un resultado al respecto. Ok, hay una serie de técnicas que no las traía, pero se las voy a tocar rápidamente. Hay una serie de técnicas y tú tocaste una que es clave y es la escucha. Pero la escucha es una técnica que yo tengo que garantizar que yo puedo escuchar, y la escucha tiene varios niveles, desde la superficial hasta la profunda, pasando por varios niveles. La superficial es donde las personas están, como dice Angie, que están al frente mío y aparentemente están escuchando, pero cuerpo presentemente ausente, lo llamo yo, porque su mente está en otra parte. Eso es un nivel de escucha superficial. Las personas están ahí y entonces muchas veces asumimos que porque están ahí nos están escuchando. No, necesitamos hacer cosas que calen en las personas. Las personas que están en cargos de dirección de gerencia y en este tipo de cargos necesitan no solo pararse y asumir que como están ahí el otro los está mirando y puede estar afirmando con la cabeza, entonces decimos, sí, me entendió. No, necesitamos generar cosas que nos han dicho toda la vida, además, parafraseo, pregunte, utilice métodos diferentes, entonces está no solo hablar, sino métodos visuales o métodos de sonido. Hay otras cosas que me permiten garantizar que la persona me escuche. Tengamos en cuenta que hay un proceso de degradación de la comunicación. Y la degradación de la comunicación va entre lo que yo digo como emisor hasta lo que el otro recibe y actúa. En solo mi proceso de emisión, en solo el proceso que yo tengo ahorita antes de hablar, yo perdí el 20% de mi comunicación. Y eso lo hacemos todos los seres humanos. Entre lo que pensé y lo que dije, se me perdió el 20% de lo que quería. Entonces, imagínense en el proceso, si yo sola perdí la comunicación conmigo misma, sabiendo lo que quiero decir, teniendo objetivos claros, sabiéndolo planeado, imagínense cuando llega el otro. Entonces viene todo el proceso de escucha. Si está distraído, se pierde. Si llegó algo que es más importante, complicado. Si está en el momento en que está pensando, oiga, ¿y yo qué voy a almorzar? Es que no desayuné y tengo un hambre, pues también se perdió. Si está bajo presión entregando algún resultado, peor. Entonces, yo necesito buscar oportunidad y el momentum. Y el momentum tiene que ver con poder ubicar a la persona. Deme 5 minutos. Hacer que la persona realmente me entregue esos 5 minutos. A veces la comunicación se pierde en ese proceso porque me tomo demasiado tiempo para decir las cosas. O porque no le hablo a la gente en el mismo lenguaje. Tenemos el mismo idioma, pero no los mismos lenguajes. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa que hay personas que los desesperan cuando les van a comunicar algo. Mike está haciendo caras y Carlos también, que son los que tienen la cámara prendida. Entonces, es la persona o porque me habla muy rápido y no le entendí nada, o porque me habla muy lento y decora y se queda, y oye, usted se acuerda y se va, y algo que me iba a decir en 5 minutos me lo dice en 20. A los 6 minutos yo me perdí. Entonces, ¿le suena a Mike y Carlos? ¿Nos quieren contar algún ejemplo? A ver, Carlos, que yo hablé bastante ya. No, tienes razón, o sea, tú te bloqueas cuando ya, y lo peor es que después que la etiquetas, casi más nunca la vuelves a escuchar, porque ya dice viene y te pones en automático. Porque sabes que al final vas a concluirle, y le vas a sacar lo que sea y te puedes perder de la interacción con esa persona. Porque simplemente ya no más porque empieza y se va por las ramas, o va muy rápido, o de alguna forma se comunica de una forma sí, con demasiada vuelta, demasiado adorno, y uno está en esta vorágine de tiempo que no tiene tiempo y viene el otro y te dan las llamadas y bueno, cae en la tentación esa de simplificarlo. Claro. Nada más mi esposa
Nada Ay, más mi cuéntanos. esposa, que no me vaya a escuchar, pero yo la Ojalá molesto no esté por todavía ahí porque nos metemos en un lío. porque va a contar un cuento y dice, bueno, en el principio Dios creó la tierra, el cielo, vea, ya me escuchó, y después Adán, y todo eso para decir que le entró una llamada de alguna cosa, pero mentiras, más allá de esa, en el entorno laboral uno también ve ese tipo de cosas. Yo tengo una compañera que habla demasiado, entonces yo con ella intento hacer unas reuniones más unipersonales, más tú a tú, porque si la pongo en grupo se extiende impresionantemente. Entonces sí, así es el tema. Ok, ya aprendiste cuál es la estrategia con ella. Entonces es clave. Angie, ¿nos quieres contar alguno? Sí, igual, yo creo que cómo hacer a nivel de comunicación para ser como muy puntual, entregar el mensaje y lo que tú decías, que el otro lo procese. Pero a veces tienes compañeros, inclusive uno se extiende para a través de esa comunicación lograr darle un feedback de que, pero que lo reciba bien, porque me ha pasado que tengo una persona que habla 20 minutos para llegar a un punto y la gente se pierde, la gente comercial se pierde muy fácil y Ujú. cuando me pasó que le di el feedback y lo tomó por otro lado. Ok, Entonces, que al final es cómo le doy ese feedback de que habla demasiado, que se extiende mucho para hablar como cosas muy puntuales, muy concretas, pero pues, o sea, mi emisor, el mensaje que quería entregar no lo recibió adecuadamente. ok, que ya vamos a mirar ahí algunos tips. Gracias, Angie. Familia Gutiérrez, no me sé tu nombre. ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Rodolfo Gutiérrez. Hola, Eh, Rodolfo. un placer y saludos a todos. Realmente sí es un desafío. En lo personal me ha tocado trabajar mucho el divagar en la comunicación, pero también he aprendido que tengo que tener muy claro quién es la persona con la que estoy comunicándome, porque entonces cuando quieres ser muy ejecutivo y muy conciso, asumes que el otro sabe mucho y al final no sabe. Y a veces la persona no tiene el coraje de preguntarte y decir, es que no sé, no conozco lo que me dices y tampoco llega el mensaje. Entonces, por eso es que hay que conocer con quién vas a comunicarte y dependiendo del público, entonces saber si puedes ser muy conciso, muy ejecutivo o te toca hacer un preámbulo porque a veces es necesario hacer un antecedente para que lo que vayas a comunicar realmente se entienda. Es un tema que yo le llamo una comunicación consciente, o ser un comunicador consciente, siempre prepararte y como tener muy claro el cómo lo vas a hacer dependiendo de cuál es tu público. Súper, Rodolfo, gracias por ese aporte. Igual te voy a sumar algo que es clave en la comunicación consciente, ya que tocaste el tema, y es, muchas veces nos preparamos para quién es el público, pero hay un punto que necesitamos mirar antes, es cómo nos comunicamos nosotros. A veces nos queda muy difícil reconocer errores de comunicación en nosotros mismos. Entonces, les doy un ejemplo, yo soy auditiva, yo no necesito mirar a la gente. Entonces la gente se ofendía. Yo fui gerente de recursos humanos hace muchos años y la gente entraba, yo soy capaz de repetirles absolutamente todo lo que me dijeron con pelos y señales, pero terminaban ofendidos porque usted no me escucha. Usted no me escucha, ¿cómo así que no lo escucho? Le estoy repitiendo, le puedo retroalimentar. No, entonces hay cosas que es importante, la cara que estoy haciendo, el tono de las palabras. Hay momentos donde estamos muy afanados porque el día a día nos lleva y entonces termino bombardeando palabras que yo digo fui muy amable y el otro termina totalmente ofendido y no me doy cuenta. Entonces, esa comunicación consciente es clave entender cómo nos comunicamos nosotros. Entonces, yo aquí les hago una pregunta. ¿Cómo se definen ustedes como comunicadores? Piénsenlo. ¿Y quién se arriesga a responderme? ¿Cómo son ustedes como comunicadores más allá de toda la teoría? ¿Y qué nivel de efectividad tienen como comunicadores? Difícil, me están diciendo aquí en el chat. Eso va en una escala de 1 a 5, de 1 a 20, de 1 a 1000. Tú se la pones, normalmente es de 1 a 100 y uno dice, yo soy un comunicador que hace esto, no les voy a ayudar. Y mi nivel de efectividad es 50, 60, 80. No sé, dependiendo. Además, algunas personas me lo sectorizan, ¿no? Eso te iba a decir porque a veces la familia o con los amigos o con el trabajo, o sea, hay como diferentes roles. Tú te comunicas a veces de una forma, eres como más efectivo en unos grupos y en otros no eres tan bueno.
Hay que sacar el Ok. promedio. ¿Y de qué depende que yo sea muy bueno en unos grupos y no en otros? A veces somos más efectivos con nuestros subalternos o nuestros compañeros que con nuestra familia, por ejemplo. Los hijos, por ejemplo, dificilísimo, o sea, no pasa. ¿Por qué, Mike? No sé, mi hijo siempre dice que le estoy gritando y yo soy un pan de Dios, lo cual es mentira, no soy pan de Dios. Hace rato no escuchaba esa expresión de pan de Dios. Tocaría preguntarle a tus hijos. Yo coincido con Mike. No Dale, sé si María. es por el grado no sé si es por el grado de confianza que uno puede llegar a tener con la familia o con los niños, Sí. o porque ellos tienen un don único para interrumpir y no lo filtran ni lo van a filtrar nunca. Y cuando te sacan del mood y de lo que estás pensando, pues de entrada uno ya pierde margen de asertividad. Yo creería que uno puede medirse qué tan buen comunicador es según el público objetivo. Coincido en eso con Mike. Yo diría, con mi equipo de trabajo tengo, no sé, un 70%, pero con mi hijo que tiene 7 años es un desafío crónico, pues muy complejo, porque además hace unas preguntas muy difíciles y es uno como, venga, son las 8 de la noche, usted cómo me va a preguntar cómo roban los políticos, yo no quiero explicarle eso porque eso es muy complicado, pero no le puedo decir eso si soy la mamá, entonces respiro profundo y pido ayuda. Ok, pero es clave pedir ayuda. Además, porque con los subalternos y los compañeros podemos sacar el cargo, ¿no? Y podemos sacar la ocupación y la presión y el resultado. Con los hijos y con la familia, como le digo, no, sí, a veces lo hacemos, estoy muy ocupado, ok, eso funciona la primera vez, y las otras, entonces sí es importante revisarlo, Angie. Yo creo que por lo menos a mí me pasa que dependiendo de la audiencia, creo que como que tengo un mensaje. Sin embargo, creo que uno como que va identificando ciertos, no sé si son debilidades al transmitir el mensaje, el tono de voz, la asertividad con la que menciono ciertas palabras y creo que a nivel de comunicación, por lo menos es un insight que tengo para mi vida. Algunas personas te ven como más asertivo, otros como que más o menos, entonces uno dice, bueno, pero entonces en comunicación, ¿qué me falta para realmente, así sea un nivel jerárquico muy alto, alguien del más allá o la misma familia, como que tú puedas al final entregar el mensaje dependiendo del contexto, pero claro, fuerte, dirigido y con ese tono de voz, porque yo siento que a veces uno en comunicación también tiene que ser como muy fáctico en el tono de la voz, o sea, como con ese propósito de hacer el énfasis, pero cuesta bastante cuando uno hace su insight. Acabas de tocar algo que es clave, y es cuál es el propósito que tengo cuando me comunico. A veces me comunico sin propósito, y a veces no me comunico ni siquiera intencionalmente, sino me comunico. Punto, porque comunicarnos está ahí. Resulta y pasa que cuando tú pones un propósito, como lo acabas de decir, y le sumas una intención, que la intención es lo que se refleja en la voz, logras un impacto mayor que cuando simplemente me comunico. Entonces, uno de los trucos es frenemos un momento, piensa qué es lo que va a decir, a quién se lo va a decir, pero ¿cuál es su propósito? ¿Su propósito es dar información? No debe volver acá. Su propósito es esto, es dar información, porque también nos comunicamos para dar información. Pero la información, yo sé esto, es un monólogo, no estoy esperando que pase algo. Es unidireccional, yo doy la información y no quiero que me respondan. O sea que si me responden ya me cambiaron el propósito, por ejemplo. Entonces tengo que estar preparado para. Pero además, cuando me comunico, tengo niveles bidireccionales. ¿Con quién me voy a comunicar? ¿Qué dificultades tengo yo desde lo que pienso de la persona con la que me voy a comunicar o qué dificultades tiene la persona conmigo? Hay algo que marca mucho la comunicación y es todas esas ideas que se llaman marco de referencia que yo tengo sobre la persona. El marco de referencia son cosas aparentemente simples, pero lo primero que entra en el marco de referencia son valores. Entonces, si yo identifico que yo tengo unos valores diferentes a la persona que va a ser mi receptor, ya entré de una en un bloqueo de comunicación y eso no lo decimos. Yo no le digo, Angie, es que yo creo que tu valor tolerancia es diferente al mío. No, simplemente eso lo empezamos a pensar automáticamente. Pero ahí entran otras cosas, las creencias, la cultura.
la forma como yo concibo el mundo, el modelo que tengo del mundo. Si yo me siento en un mundo chévere y abierto o si siento que el mundo es peligroso. Todo eso juega ahí mi capacidad de aprendizaje. La forma como defino mi autoconcepto, por ejemplo. Si hoy me paré yo sintiéndome fea, horrible y me doy palo y no terrible y además me toca prender la cámara, eso va a manejar mi comunicación diferente a que si estoy en otro estado. Entonces, la comunicación tiene que ver con mi marco de referencia, con lo que yo pienso del otro. Pero además tiene que ver con mi propósito. Entonces, ¿cómo hago que eso sea coherente? No por tener un cargo determinado o ser papá o ser mamá o ser gerente o ser presidente de una empresa, todos los días estamos felices y dispuestos a comunicarnos. Hay días que no, porque no dormimos bien, porque no nos sentimos bien, porque no hemos comido algo rico, porque las presiones del día a día nos llevan a que no queramos comunicar ciertas cosas. Entonces es importante entender todo eso. Y cuando entendemos eso, entendemos este proceso, que es el macro de comunicación. La comunicación es un diálogo. Y el diálogo implica entre dos. Va y viene. Entonces, yo no estoy simplemente entregando, sino el otro también me entrega. Y el otro me entrega sobre lo que yo le estoy diciendo. Por eso el propósito es tan claro. Pero además del propósito, que es como el objetivo general, ¿cuál es mi intención cuando me comunico? Mi intención es generar bienestar. Mi intención es que el otro reaccione y haga algo rápido. Mi intención es crear una relación. Mi intención es dar una información que es cortante y que ya va a quedar ahí y soluciona un conflicto. Entonces, eso implica toda una comprensión mental de todo el proceso que es bidireccional. Porque yo transmito un mensaje, pero el mensaje se me devuelve. Y cómo se construye ese mensaje es el reto de la comunicación. Entonces, me voy a saltar esto un momento. Cuando quiero comunicar, la función desde la gerencia, en cualquier cargo gerencial o hacia arriba, tiene que ver con ser un comunicador estratégico. Pero ser un comunicador estratégico va con muchas cosas. Autoconocimiento, autorreflexión, entender cómo se comunica el resto del mundo, entender que mi forma de comunicación no es única, sino que cada persona casi que genera una forma de comunicación. Entender algo. Aquí está diciendo Luz que las caras que cada uno hace son vitales. Sí, Luz, ya les cuento un poquito de eso. Las caras y el tono. Entonces, entender, por ejemplo, eso, cuál es mi comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el 93% de la comunicación. Y muchos de nosotros no estamos relacionados con las caras que hacemos, como dice Liz. No estamos relacionados con nuestro tono de voz. Entonces, aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen su tono de voz y les gusta? ¿Se identifican cuando se escuchan? Bien, sí Mike. y no. Sí lo conozco y no me gusta. Yo igual. Me pasa igual. Coincido con Mike. Me pongo asesino serial. Me pongo asesino serial. ¿Cómo es eso de asesino serial? A Liz no le Tengo gusta. un tono que si yo mismo me escucho salgo huyendo. Es una cosa horrible. Como mandón. Okay, y todavía preguntas por qué tu hijo dice que gritas. Sí, creo que ya entendí. Ok. Maneja el tono de voz y tu hijo va a cambiarle la percepción. Rodolfo, ¿a ti te gusta o no te gusta? Sí me gusta, pero no todo el mundo lo valora. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Especialmente con mis hijos, porque me dicen eso precisamente que lo sienten siempre como regaño y que es como recriminante. Entonces, en mi casa me cuesta pues modular mucho cómo digo las cosas, pero en general tengo que cuidar mucho el tono, porque, y hasta escrito me dicen lo mismo, que soy muy directo y que dependiendo de la cultura también, porque me toca comunicarme con gente de varios países, hay países donde la gente dice que soy muy, muy directo, mientras que la gente le gusta que sea uno, tú sabes, más que, hola, ¿cómo le va? Buenos días, ¿y cómo está? Y yo feliz de hablarle. Y después de un preámbulo, entonces pedir lo que quiero hablar del tema central, ¿no? Entonces es un tema que hay que cuidar mucho. Claro, y acabas de tocar algo fundamental.
esa diferencia entre países, a pesar de que todos hablamos español, pues si toco solo Latinoamérica, a excepción de Brasil, pues es un lío. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me ha dicho mucha gente aquí en Colombia es, ¿ustedes para qué preguntan cómo está? Porque nosotros es usual para los colombianos, hola, ¿cómo estás? Y que diga alguien de Europa, Y nos respondemos nosotros mismos. claro, y no nos interesa la respuesta. Mm. Pero además las personas que no están acostumbrados sí nos dan respuesta, entonces como que quedamos cortados cuando quedamos cortados y nos damos cuenta. Pero a mí me pasó con una persona que, hola, ¿cómo está? Y seguí y la persona sí empezó a contarme. Y yo, espere, y después me dijo, ¿usted para qué pregunta si no le interesa? Explíquenle que eso es una cosa cultural y que realmente no nos interesa, porque ese día sí me quedé pensando, ¿nosotros nos interesa saber cómo está? No, realmente es una pregunta de pasada. Entonces, claro, y hay otra serie de cosas que pasan ahí entre las palabras que nos pueden variar, entre los conceptos, entre culturas pasan muchas cosas. Entonces, claro, eso tocó algo clave también. Es mi lenguaje, pero es mi comunicación, pero además, ¿cuál es el lenguaje del otro? Porque hay palabras que yo no puedo usar. Yo recuerdo que yo en algún momento llegué a Argentina a dictar unos seminarios y estaba en medio del seminario y llegaron y me ofrecieron facturas. Y yo me quedé, yo no quiero facturas. ¿Yo para qué quiero facturas? Y lo pregunté, no, yo no quiero facturas, pero ¿por qué no quiere facturas? Pero las facturas son buenísimas. Claro, la factura aquí es una cuenta de cobro. Es un documento donde me cobran. En Argentina después me preguntaron qué eran las facturas. Las facturas son unos bizcochitos que tienen mermelada en la mitad y son deliciosos. Después sí quería facturas todo el tiempo. Entonces, si Pedir yo no tinto. sé... ¿Cómo, Luis? O pedir tinto. El tinto, sí, señor. Pide tinto en Chile o en Argentina a las 10 de la mañana y te miran raro. Normalmente, porque es que es otro contexto. Entonces, si eso pasa con comida, imagínense qué pasa en todo el nivel de comunicación. Entonces, es clave entenderlo. Y tantas Entonces, cosas más. ¿No será que esta modernidad nos está llevando a ser un poco intolerantes también y a creer que lo que las personas están diciendo uno puede proyectarlo e irse por algún sesgo de confirmación que dice ya entendí lo que usted me está diciendo y no me diga nada más? Porque de hecho las nuevas redes sociales TikTok son de segundos y segundos y, y todas esas nuevas tecnologías son bote y bote de información. Muchos acá seguramente estamos, yo lo estoy haciendo, escuchando la conferencia, hablando, y mirando y revisando correos, trabajando en un Excel, haciendo otra cosa. Entonces, también nos estamos volviendo un poquito intolerantes o no estamos generando los espacios de conversación necesarios para podernos dialogar. sí, y acabas de decir algo clave. Yo normalmente pregunto cuando arranco mis seminarios en cuántas aplicaciones están. Y me sorprende porque a veces me contestan 17, 10. Y yo me quedo como, oiga, ¿y cómo hacen? Normalmente tenemos como 5. ¿Cuántas tienes, Luis? Confiésanos ya que tocaste el tema. ¿Estás en correo o WhatsApp conmigo o con quién más? 8 contando esta. ¡Wow! Ok. Bueno, Luz solo tiene una. Felicitamos a Luz. ¿Alguien más solo tiene una? Porque les juro que tienen el WhatsApp. Yo tengo los 2 computadores y tengo el celular. Entonces, se supone que yo estoy con ustedes, pero si el WhatsApp entra me alcanza a distraer y no lo tengo en el computador para no distraerme. Pero sí, acabas de tocar algo. Yo voy manejando, entonces tengo que estar en su toma. Claro, pero además estás con el conductor, con el semáforo, con el peatón. Peor, Carlos. Pues claro, tenemos alta interconectividad y hay toda una cosa detrás de es que somos multifuncionales. Y resulta y pasa que ya comprobaron que no somos multifuncionales. El cerebro se centra en una sola cosa para hacerla bien. Cuando empezamos a hacer muchas cosas, empiezan a quedar muchas cosas poco hechas. Entonces nuestra efectividad como comunicadores baja rápidamente. Cuando empezamos a hacer cosas múltiples, o le estoy dando la información al otro, pero me entró la llamada y permítame un segundo, ¿y en qué estábamos? Se me pierde la información. O es que entró alguien, que el tinto, que el correo, que tengo que hacer muchas cosas. Entonces es clave estar con el propósito muy claro y tomarnos el tiempo, porque sí, lo que Luis dice es cierto. El nivel de agilidad que nos está marcando la tecnología y todos estos nuevos medios
es complicado. Hay cosas que sí dieron la tecnología, por ejemplo el Zoom o este tipo de herramientas, y es que permite que sean relaciones horizontales y eso hace más fácil la comunicación. Cuando estamos en una junta o en un comité dentro de la empresa, normalmente los cargos superiores tienen algo especial en la mesa. O es la silla más alta, o es la silla más especial, o la taza del café es diferente, o no. Normalmente sabemos quién es el que manda y los demás están en otro nivel. Parte de lo que nos ha abierto las plataformas es que aquí todos estamos en el mismo nivel. No ha marcado de póngale un cuadrito rojo al que es el gerente y uno azul al resto. No, todos estamos en el mismo nivel. Entonces, se vuelve muy chévere porque la comunicación se volvió horizontal. Y cuando se vuelve horizontal nos comunicamos mucho más fáciles porque se quitan ciertos paradigmas sobre el poder, sobre la jerarquía o sobre cómo le digo ciertas cosas si es el jefe. Eso lo escucho yo normalmente. Pero es que ese señor es tan bravo y resulta que pasa que el señor no es bravo. El señor tiene un cargo de alta responsabilidad, pero a veces los cargos de alta responsabilidad se relacionan con es bravo, es distante, no quiere estar ahí o simplemente habla duro, como le dicen a Mike. Entonces grita, entonces pasan cosas. ¿Qué necesitamos hacer? Construir vínculos. Y los vínculos permiten que las relaciones sean armoniosas y constructivas. Construir vínculos suena muy fácil, pero la construcción del vínculo implica ligar a dos personas. Implica que yo me interese en el otro. Entonces aquí les hago preguntas que me pueden contestar o no. ¿Qué tanto conocen ustedes del otro más allá de la relación comunicativa básica que están haciendo? ¿Saben quién es, en qué vive, con quién está, qué lío tuvo para llegar a la oficina? ¿Cuáles son sus valores fundamentales? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Eso lo saben de entrada? Siempre toca preguntar y yo, por ejemplo, practico mucho eso en toda parte. Incluso, bueno, yo soy profesor y lo primero que hago con los estudiantes es justamente hacerles un sondeo, pero yo esa ronda de presentación no la hago mecánica, detesto eso. Yo intento hacer una verdadera entrevista con ellos, es decir, ¿de dónde vienen? ¿Y eso dónde queda? ¿Y por qué le pusieron ese nombre, tal cosa? Nada más esta mañana estaba con mi hijo en una cita médica, me saludó una persona que estaba también ahí con el bebé, y yo le pregunté qué le va a pasar al bebé porque estaba ahí, qué examen le estaban haciendo, etcétera, cómo le había ido. O sea, me gusta mucho eso porque es que en serio, ahí es donde uno va encontrando un poco el lugar que tiene desde la comunicación. Claro, y hay muchas cosas que nos dan información de la persona. La información la tenemos a mano. Entonces, Mike, ¿puedo hacer un ejemplo contigo? Ya que tienes la cámara abierta. Claro, con todo lo que ha hablado aquí. Gracias, Mike. ¿Qué le preguntarían a Mike con lo que eso que tienes es un fondo? No, esta es mi oficina de la casa. Estoy con COVID en mi casa. Ok, es que día le fui a preguntar a alguien y me dice eso es un fondo, entonces se me saboteó el ejercicio. ¿Qué le preguntarían ustedes a Mike sobre lo que están viendo en ese fondo que les llame la atención a Angie? Si es influencer, o sea, ¿para qué tiene el aro de luz? Por ejemplo, el aro de luz. Tengo un aro para grabar ciertos videos. No. Es para grabar ciertos videos y ciertas cosas que a veces nos piden para que quede un poco mejor. Aprendí eso en la pandemia, que con la luz queda mejor, pero no es para hacer TikTok. Están preguntando que si haces TikTok en el chat, están preguntando que si eres TikTok. Mi hijo hace TikTok y le va muy bien, yo no, yo soy un poco más tímido. Ok, ¿qué más le preguntarían con lo que están viendo en el fondo? Porque es su espacio y eso nos da una cantidad de información muy relevante. Los puse a observar. Profesión. Nos han puesto a observar, sí, ahí está. Están preguntando qué libros tienes, Mike. De todo, a mí me gusta mucho leer, así que tengo libros mucho de administración, algo de historia, algunas cosas de música también, porque la música también me gusta y las artes. Así que por ahí anda eso. Súper. Miren que si no los pongo a observar el entorno, de pronto no nos detenemos a mirarlo. Y hay momentos donde necesitamos detenernos. Hay momentos donde la información está ahí.
Cuando yo les digo el 93% de la comunicación es no verbal, no es solo lo que hago con mi cara, mi cuerpo y mi voz. Es también todo lo que pasa alrededor mío. Mi entorno es parte de mi comunicación no verbal. Entonces, no es gratuito que Mike tenga libros atrás o que tenga ese cuadro o que Rodolfo esté con un tablero, creo que es un tablero, Rodolfo, atrás. Ok. Sí, es un tablero de vidrio para escribir con piloto. ¿Estás en la oficina? Así es. Ok. Entonces no es gratuito. O no es gratuito que Luis no tenga ningún cuadro, no veo ningún cuadro que se vea porque se ve un marco, pero no se ve el cuadro. Todavía de Entonces, trasteo y remodelaciones. ok. Miren que nos enteramos que Luis está de trasteo. Entonces, hay datos que yo tengo ahí que me permiten fortalecer la comunicación y entrar un poco más en el otro para establecer un vínculo. Cuando yo entro un poco más allá de la información básica que tengo o de la gestión que estoy haciendo dentro de mi trabajo, logro establecer el vínculo. Y cuando nos vinculamos, es mucho más fácil trabajar con el otro. Es mucho más fácil entender cómo se comunica o cómo usa ciertas palabras o que su tono no es de grito o que su tono no es débil. Porque además tendemos mucho a marcar las cosas que hacen las otras personas. Es que siempre hace mala cara. Es que siempre abre los ojos. Es que habla duro y entonces siempre grita. O es que le da muchas vueltas a las cosas. Cuando empezamos a entender por qué las personas se mueven como lo hacen, podemos entender mucho más fácil la comunicación. Entonces, si yo quiero hablar con Mike un tema difícil, muy seguramente voy a llegar a hablarle de alguno de los libros que tiene ahí. Y sobre el libro construyo y ya salto al otro lado. Es mucho más fácil que entrar directo de Mike, venga, es que necesito, porque además cuando rompemos a la gente tiende a ponerse en posición defensiva, eso lo hacemos todos. Es lo normal de, que es lo que me va a decir, espérese a ver yo cómo le sustento. Si voy a hablar con Rodolfo, yo llevaría el marcador y me pondría a hacer figuras en ese tablero, que se ve bien interesante ese tablero para rayarlo, Rodolfo. Entonces eso tiene que ver con respetar los intereses del otro. Entender cuáles son los intereses míos y los del otro. Cuando los planteo, están puestos dentro de una relación, no solo dentro de un proceso. Y cuando entendemos... Hace poco me enseñaron eso por una conversación difícil que tenía. Decía, dése cuenta, alguien me estaba orientando que lo que están preparando para la conversación está defendiendo las posiciones y no los intereses comunes. Si usted orienta la exposición o lo que tenía que presentar hacia los intereses comunes, va a desenredar la discusión, la pelea que teníamos. Total, total, porque cuando te quedas en posiciones estás en plan de defenderte, estás en plan de cómo debilito al otro y estás en plan de poner poder. Y cuando tú entras en la comunicación estableciendo niveles de poder, pues la comunicación realmente ya está comprobado que no es la mejor. Y si en lo normal hay una degradación del 85%, dentro de lo que les decía que solo en el emisor se degrada el 20%, cuando pongo cuestiones de poder, cuestiones de jerarquía, cuestiones de distancia, pues no voy a lograr realmente establecer una comunicación. Entonces miremos cuál es el reto desde la gerencia. El reto tiene que ver con varias cosas, con integrar las formas y tipos de comunicación de una organización. Entonces, aquí entran varias cosas, porque es la cultura de la organización que tiene una forma de comunicarse, pero además es cómo yo manejo quién soy para representar esa cultura sin violar mi forma de comunicación y que eso pueda fortalecer la identidad de lo que yo estoy transmitiendo. Y cuando yo transmito identidad, estoy fortaleciendo la imagen corporativa, pero estoy estableciendo un rol y un cargo que lo puedo mandar muy amable o lo puedo mandar muy distante. El otro reto que tenemos es ser coherentes en lo formal y lo informal. Ese a veces es mucho más difícil porque a veces se pierde. Entonces a veces, dependiendo cómo estoy, soy absolutamente formal o en dónde estoy o la sala en la que estoy. Pero si me encuentran en un espacio que no es la formalidad de la oficina o de la sala, entonces soy más informal. Y hay momentos donde la comunicación varía y termino dando informaciones que no tengo que dar
porque estoy en proceso informal, o termino trabajando con palabras que no están ligadas a la forma como siempre lo hago, o que se vuelven muy, la palabra no es informal, sino como muy incautas en un momento porque no las estoy midiendo. Entonces es importante ser coherente. Eso no quiere decir midan la comunicación todo el tiempo. Quiere decir sean lo más auténticos posibles manejando un propósito. Pero ese propósito tiene que estar incorporado. Yo no me puedo parar, es que yo aquí hago cosas, a menos que esté, por ejemplo, en un proceso de negociación. Yo conocí un gran negociador de sindicatos que en algún momento se fue. El sindicato estaba en Medellín y él es paisa y era vicepresidente de recursos humanos y se fue y se sentó con el sindicato en la plaza al frente de la oficina a tomar aguardiente y se fue con una ruana, cambió su lenguaje, cambió su postura para averiguarles información. Le dieron toda la información y toda la comunicación que quieren, le brindaron aguardiente, comió sancocho de olla con ellos, hizo todo lo que quiso ese día con ellos. Al otro día se sentó a negociar con ellos. Él lo sentía como, oiga, mire qué inteligente negociador soy yo. Claro, le sacó toda la información y llegó ya con otras cosas. ¿Ustedes saben qué credibilidad generó esa persona después en términos de comunicación? Porque era el vicepresidente de recursos humanos, se iba a volver a encontrar con ellos. La gente se sintió engañada, sintió que puso su poder como conocer la cultura para manipularlos, pero además se sintieron manejados de la peor forma. Entonces, la comunicación de esa persona no era coherente, no fue sincero y no fue franco. Entonces es clave poder ser coherente. Generar identidad y apropiación. Si yo no me convenzo de lo que estoy diciendo, la gente lo siente. ¿Han sentido eso? Que les están diciendo cosas que ustedes dicen, esto no es, o aquí hay algo que no me funciona. Entonces, hay una cosa que yo detesto, y perdón si me meto con alguno, y es los llamados de call center para ofrecer cualquier producto o servicio, que es protocolo. Eso a mí me genera todo el ruido del mundo porque es que yo no siento que la persona esté apropiada. Yo sé que está leyendo. Entonces, pues su protocolo, entonces simplemente lo interrumpo. Oiga, venga, no me lea todo el texto porque no quiero saberlo. Cuando la persona logra conectarse más allá del protocolo, me pone esa apropiación y logra engancharme. Pero si la gente siente que yo estoy cumpliendo un rol, un papel, y estoy recitando, no hay comunicación y se pierde. Y hay algo que es mostrar comprometimiento. Y el comprometimiento va más allá del compromiso. El comprometimiento es poder ponerme toda la emoción, toda la camiseta, saber que el otro es importante, saber que estoy en una organización donde tengo niveles de importancia y poder darle a los demás lo mejor de mí mismo, dentro del rol o dentro del objetivo que yo tenga. Entonces esas cosas se vuelven claves. Y eso va ligado con estas tres cosas. Con la emoción que manejo y la que quiero transmitir, porque definitivamente hay emociones que están ligadas a la comunicación. La emoción no va desligada. Yo no puedo decir, es que yo me voy a comunicar sin emoción. No. Puede ser una emoción tranquila y neutra, como puede ser una emoción exaltante. Pero ¿cuál es la emoción y cuál es la que quiero transmitir? La dimensión que va a cubrir esa comunicación, hasta dónde va a llegar y definitivamente qué beneficios le da a los que están relacionados en el proceso comunicativo. Y los beneficios van de lado y lado. Si yo solo quiero beneficios para mí, entonces el otro entra en desnivel y entramos en una lucha de comunicación que no vale la pena. Entonces es importante trabajar en esto, pero trabajar en las 5 dimensiones. En poder saber que en la medida que sea coherente, me compromete, haga comprometimiento, asuma y me apropie de lo que estoy diciendo, voy a lograr un impacto mucho más fuerte. Para todo esto hay una serie de técnicas y de ideas que es bien importante entender. Lo primero que les sugiero, ¿cómo es su comunicación no verbal? Ahora Zoom y estas grabaciones nos permiten muy chévere porque podemos recuperar la grabación. Entonces, recuperamos la grabación y nos miramos con ojo crítico sin darnos muy duro, ¿no? Y el ojo crítico es, uy, pero yo ¿por qué hice esa cara? Uy, pero yo ¿por qué tengo ese tono de voz? WhatsApp ahora con la grabación de mensajes nos permite. Pero muchas personas lo que hacen es escuchan su voz y dicen, uy, a mí no me gusta, pero no hacemos nada al respecto. ¿Qué necesito hacer para que me guste mi voz? Sería la primera pregunta que yo les haría a todos los que no les gusta. Tengo que suavizarla, tengo que aprender a respirar,
tengo que aprender dicción, me tengo que devolver a primaria cuando me enseñaban, ¿se acuerdan cómo nos enseñaron a hablar? La M con la A, ma, y entonces nos hacían toda una serie de movimientos que ahora hacerlos nos parece rarísimo, porque oiga, ¿cómo voy a hacer el oso? No, eso nos ayuda a hablar. Hacer movimientos de la cara y hacer gestos y todo este tipo de cosas nos ayuda a saber cómo está mi cara. Ser conscientes. Entonces, las grabaciones son muy chéveres porque nos permiten la conciencia, pero la conciencia puede ser, uy, no, yo mejor no me miro y lo borro. O puede ser, oiga, venga, ¿cómo puedo manejar esto? ¿Cómo puedo relajar mi cara para verme más amable, por ejemplo? Entonces les doy un truco. Yo no tengo un lápiz acá. Esto se hace con un lápiz. Pero para relajar la cara y ser más amable, para poderme comunicar más amable, es poner un lápiz acá. 2 minutos al día. El lápiz resulta y pasa que relaja todo esto. Y tiene que ser un lápiz de madera. Gracias, Mike. La idea es que sea un lápiz de madera para que no le queden muescas, para que no haya mucha presión. ¿Pero qué permite el lápiz? Que se relaje toda la cara. Entonces, cuando yo voy a hablar con alguien, la sonrisa va a aflorar mucho más fácil. No la sonrisa de, ay, qué rico hablar con usted, sino realmente una sonrisa real que genere vínculo. También les sirve, si quieren, para oratoria, 5 minutos con el lápiz ahí hablando. Y el truco es no dejarle muescas. Ayuda a la respiración y ayuda a la proyección de voz y a la claridad. El truco es que el lápiz quede sin mordiscos. Igual 5 minutos al día porque termina doliendo. ¿Sí quedó con mordiscos, Mike? Mike está mirando si mordió o no el lápiz. Pero es un truco muy sencillo que lo tenemos a mano. Entonces a veces estamos pensando cosas, pongamos el lápiz. Y el lápiz ayuda a relajar. Y cuando alguien viene a hablarme, estoy relajado. Ya he manejado toda la tensión de la presión y puedo hablar mucho más fácil. Pero además pongamos un propósito en lo que estamos diciendo. Y escuchémonos, escuchemos las palabras que utilizamos, escuchemos las palabras que el otro utiliza e intentemos nivelarlas. Mike, cuéntanos. Ingrid, no, que me viene a la mente ahora que hablas del lápiz y de la sonrisa con el lápiz, que algunas personas le ponen un espejo cuando están hablando al teléfono como para que se vean también. Sí, total. Yo en mis cursos de comunicación, antes les ponía espejo, pero ahora tengo computadores con cámaras. Entonces normalmente les pido computadores y pongo la cámara al frente. El computador no es para que lo usen, es la cámara para la pantalla, que lo permite muy bien Zoom en este momento. Pero se vuelve muy interesante porque es la retroalimentación. Entonces cuando las personas reaccionen de lo que ustedes les están diciendo, piensen cuál es la cara que les estoy haciendo. ¿Cuál es el tono de voz que les estoy transmitiendo? Las personas no reaccionamos a lo que me dicen, reaccionamos al tono que le puso o a la cara que le hizo. Entonces a veces las personas terminan diciendo, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas, como decimos en Bogotá. Yo abrí los ojos. Oiga, ¿por qué me torció la boca? Yo torcí la boca. Yo no he hecho eso. Resulta y pasa que sí. Sí lo hacemos, pero no somos conscientes. Entonces, primer reto, y se lo dejo para que lo utilicen, es empiecen a saber cómo son ustedes como comunicadores. Si ustedes hablaran con ustedes mismos, ¿se sentirían cómodos? Y eso es un computador y una cámara. Si ustedes ponen la cámara al frente de ustedes, si se hablan, yo no sé si ustedes se hablan a ustedes mismos, yo me hablo todo el tiempo en el espejo. ¿Ustedes se hablarían? ¿Y cómo se hablarían? Cuando yo eso lo aprendo a manejar el tono y la cara. ¿Qué pasó, Luis? ¿Estás haciendo así? No me gusta ni parar en el espejo, es que no me gusta ni escucharme, tengo voz de bobo, entonces menos, no sé qué voy a hacer. Darte la oportunidad, es un proceso de darte la oportunidad. Mira, Luz está diciendo que tienes una voz bonita, te están echando piropos en el chat. Yo te puedo contar que yo tuve un reto. Yo soy profesora hace muchos años y yo tenía el lío que siempre me decían que entraba con cara de revólver. Y cuando entro a un curso, como entro concentrada en lo que voy a hacer, normalmente entraba muy seria. Me tocó aprender a sonreír. Que además tu voz es tierna, están diciendo aquí te están echando piropos. Entonces, es lidiar eso que nos molesta y como aprender a sacarle ventaja. Pero sí es clave y tenemos formas de retroalimentarnos muy fácil. A mí me gusta más la cámara de filmarme que el espejo, porque tengo una evidencia después de primer impacto, digo, uy, no, pero después me puedo sentar relajado y mirar. Entonces es clave. Yo sí te invitaría que lo hagas.
y que empiecen a jugar con la voz sin lastimarse la garganta, pero suban el tono, bajen el tono, escuchen cuáles son las palabras que más usan e intenten cambiarlas, por ejemplo. Esa es una forma fácil de trabajar la comunicación. Y es, ¿cuáles son las 5 palabras que ustedes más usan en una semana? Más allá de muletillas. Entonces hay palabras que siempre traemos. ¿Qué pasa si las cambiamos? Y eso ya cambia la vinculación con el otro. Entonces, pues yo te invito, Luis, sé que no eres el único que piensa eso, eres el que lo manifestó. Mira, Rodolfo también está diciendo. Entonces, es claro. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, algún comentario, porque se nos acabó el tiempo. Ok. No, muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. A ustedes ha sido un Muchas placer gracias. tenerlos acá y les deseo pues una linda tarde y cuiden su Muchísimas comunicación. gracias. Con gusto, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para Gracias. todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, muy Gracias, interesante, Carlos. la verdad. Qué chévere, me alegra. Solo para que lo tengan presente, este curso se va a ofertar en el segundo semestre, entonces para que puedan estar pendientes, si quieren tener información, mi compañera Luisa les puede tomar los contactos y mandarles la información cuando ya tengamos todo lo del curso listo para podérselos compartir. Gracias. Muchas Gracias. 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 Excelente. Bueno, que estén muy Gracias. bien, Súper. feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao, luego, que estén bien. gracias.